Soy Iria Álvarez y esto es Diario de una empresaria. Gracias por estar aquí. Marketing, negocios, reflexiones. Esta soy yo. Empezamos. Al pasar por Vía Galicia, me imagino que habéis visto un crecimiento exponencial o considerable. Y me gustaría saber un poco cómo has manejado la comunicación de la marca y los valores de esa comunicación, que ya sé que me has dicho que, bueno, que tu web, esto ya hablaremos luego después de cámaras, detrás de cámaras, pero cómo has manejado esa comunicación sin que a lo mejor te vayas a algo que no quieres comunicar o que no es la esencia con la que tú has empezado el proyecto. Con la aceleradora lo que tuvimos es muchos profesores, ¿no?, que te ayudan y te dan una visión del tu yo del futuro, ¿no? Yo a veces digo, a mí no me importa mi yo de mañana, esos son problemas de mi yo del mañana, ¿no? Y quiero solventar los de hoy. Pero sí te da esa visión, nos dieron esa visión y siempre estuvimos de acuerdo. Y creo que así empezamos, porque también va con nosotros, que la imagen que hay que dar siempre es seguridad. Seguridad. Es una imagen que cuesta muchísimo tenerla, porque nosotros hacemos un software que es para la gestión del espacio aéreo. Entonces, tú vas a evitar los riesgos que hay en el aire, pero es que si existe un riesgo en el aire, también te pones en riesgo lo que hay en tierra, porque todo cae, ¿no? La ley de la gravedad. Entonces, todo lo que haces tiene que estar extremadamente seguro. Y para que una administración, que es uno de tus principales clientes, quieran confiar en ti, tú tienes que llevar la palabra de seguridad por delante. La palabra de seguridad por delante se convierte en ISOs, se convierte en tipo de trabajo que tienes que hacer y luego se convierte en esa imagen que tienes que transmitir cada vez que hablas, cada vez que te reúnes, cada vez que expones algo, cada vez que entregas un documento. Todo está unido. Es decir, hay que velar en cualquier detalle, en la composición de una frase, en qué mensaje quieres dar, ¿no? Decías, antes estabas hablando de esa palabra, esa frase fuerza que debe tener un lema, que debe tener una compañía, ¿no? Todo eso hay que cuidarlo al milímetro. Nosotros ahora, pues, como hemos recibido ese crecimiento tan rápido, bastante rápido, hemos aparcado un poco ese mensaje más digital, que es el que de verdad sí que llega, ¿no? Que es el mensaje digital. Porque con el boca a boca llegas a 5 personas, digitalmente publicas algo y puede llegar a miles, ¿no? Entonces ahora es algo que queremos potenciar, porque cuando hablamos con el cliente, o cuando hablamos con estos organismos en el cara a cara, sí transmitimos ese mensaje de seguridad, pero después de una reunión siempre tiene que haber algo. El cliente, de todo lo que le has hablado, se ha quedado con un 10%, igual que cuando vamos nosotros a clase. La retención. Y cuando luego él va a exponérselo a su compañero, el que le dice, oye, mira lo que he hablado con esta gente que quiero hablar contigo, ¿dónde lo va a consultar? En algo digital. En algo que le has dejado tú, un documento, una tarjeta, tu web, etcétera, ¿no? Entonces es algo que nosotros hemos identificado que tenemos una necesidad y es nuestro objetivo de 2025, es decir, en el roadmap está claro. 2025. Yo siempre digo, y hay sectores que se reúnen conmigo y dicen, bueno, es que mi cliente, por ejemplo, tu cliente es la administración, mi cliente nunca va a comprar por web, es decir, claro, pero da igual, es el sello, sí. Pero tú puedes perder a un cliente, o sea, yo tengo un caso real, son clientes y muy queridos y son distribuidores, instaladores de un tipo de máquinas para el sector alimentación. Una empresa potente internacional con sede en Madrid busca quien le haga todas las instalaciones y tal aquí en Galicia. Están dos empresas, al final contratan a la de Coruña. ¿Por qué? Porque tienen página web y tienen comunicación digital. Y al final, ¿qué hace la empresa de Coruña? Esto fue el palo más duro de cuando entró por la puerta y me dijo, Iria, tenemos que sentarnos, porque la empresa de Coruña los subcontrató a ellos porque eran los mejores. Y estaban trabajando en oculto para una marca que no era la de ellos, representando una marca internacional o dando servicio a una empresa internacional con puntos de venta aquí. Y eso al fin y al cabo el cliente paga más, tiene la calidad que tenías. Y al final tú nunca puedes decir que ese proyecto es tuyo. Sí. Cuando a ti la empresa gallega manda narices, te ha seleccionado a ti porque eres el mejor. ¿Qué pasa? Que el de fuera no ha visto tu comunicación porque no existe.
Claro. Entonces, para mí eso es muy importante. Al final se trata de que, o sea, no se trata de que no consigas, evidentemente no vas a conseguir clientes por ese medio, pero sí a lo mejor llamas la atención, y yo pongo el caso de la Xunta. Yo el primer congreso que me avisaron, había una empresa mediadora que trabajaba para la Xunta, que le organizaba todo el congreso y tal, y la primera vez que yo di una charla en un congreso de la Xunta fue porque la Xunta me pidió a esa empresa, y yo, claro, le pregunté a este chico, oye, y me dice, no, porque el responsable de comunicación te sigue en tus redes sociales y dijo que la charla de redes sociales tenías que darlas tú. Entonces, al final dices, evidentemente llegas por méritos, pero llegas por comunicación. Sí, por comunicación. Si no me hubiera visto y no se hubiera molestado en ver con todas las empresas que trabajo, el currículum o lo que sea, o, como digo yo, el currículum nada que no... O sea, puedo tener muchos títulos, pero si yo no consigo resultados no vale de nada. Si esta persona no se hubiera molestado en entrar en mi página web, en ver redes sociales, en ver clientes hablando de cómo trabajo con ellos, pues no hubiera tenido esa oportunidad, porque no sabría que existo. Claro, Entonces, sí, es tal cual, es tal cual. Es una parte nosotros fundamental. En ferias tenemos que tener presencia, etcétera, y siempre se va... vamos, la publicidad es fundamental. Si tuvieras que volver atrás y volver a arrancar, sabiendo lo que sabes, que es la leche, o sea, yo siempre digo, ojalá tuviera 20 sabiendo lo que sé ahora con casi 45. Si tuvieras que arrancar, volver atrás sabiendo lo que sabes, ¿qué volverías a hacer y qué no harías ni de coña? Es trampa la pregunta, ¿eh? Todavía no hemos tenido grandes impactos como para saber cuáles son nuestros, ¿no? Es decir, para tener una vista atrás de decir, esto tenía que haberlo evitado, ¿no? Todavía no hemos tenido enseñanzas fuertes en el camino, que vendrán, y creo que vendrán en muy poquito tiempo. Hay cosillas que no haría, pues por ejemplo, hay cierto, por desconocimiento de cómo era el funcionamiento de una compañía, pues hay ciertas decisiones que hemos tomado, ¿no? Al inicio, al crear las bases, que ahora, pues remediarlas, pues es como deshacer lo andado y crearlo de cero. Pero claro, ya funcionando una compañía que tiene una facturación, que tiene unas necesidades, ¿no? Sí que me gustó la forma de crear equipo, porque me gusta el equipo que tenemos ahora. Es decir, es verdad que a lo mejor tendría que tener, si tuviéramos un headhunter que nos ayudara con el personal, etcétera, pues iría mejor. Reconozco ahora valores que antes, o gastos, ¿no? Que antes los suponía como gastos y ahora resulta que son inversiones, porque gastas un poquito de dinero pero hace que todo funcione mucho mejor, entonces se convierte en una inversión. Y sí que haría pequeñas inversiones en ciertos perfiles, ¿no? Pues por ejemplo la parte de marketing, yo tenía, y es algo que aprendí en Vía Galicia, yo tenía una discusión interna y lo hablaba con los tutores que decía, claro, imaginaros, yo ahora tengo 3 monedas, pero tengo 10 cosas que hacer. Ya, una es que invierto. Claro, una es, tengo que mejorar el producto, porque el producto tenía un MVP. Entonces yo quiero sacar ya un producto, porque si no tengo ese producto, el cliente nunca está viendo. Esa es la sensación de alguien que no tiene conocimiento de las empresas. El cliente no está viendo lo que yo quiero enseñarle. Entonces te decía el profesor, pero tiene un MVP. Si tú se lo explicas bien y le das el caso de uso, ¿no? El concepto de operación, puedes enseñarle de cómo va a funcionar, sabe que es un MVP. Y decía, ya, pero para mí, que soy muy pragmático, yo necesito tener el producto. Pero por otro lado también necesito alguien que sea capaz de dar soporte a hablar con ese cliente, es decir, una persona de ventas, ¿no? Y a la vez necesito también tener una imagen o un paquete para poder dar a esa persona para que lo enseñe. Y a la vez necesito a alguien que gestione las nóminas y todo esto. Entonces es como que de repente te has visto que tienes 10 piedras o 10 lugares donde meter solamente 3. Entonces nosotros inicialmente, pues yo fui a lo pragmático, a por el producto. Yo quiero mejorar el producto. Y nunca habíamos empezado a hacer el contacto con el cliente. Entonces ahora, algo quedaría atrás, es decir, reduciría el avance tan rápido que dimos en el producto. Cierto es que ahora tenemos un producto magnífico, pero lo reduciría, me da igual llegar meses más tarde a la situación que tenemos ahora y hubiese empezado a trabajar la máquina de ventas. Es decir, generar un buen paquete de imagen, marketing y alguien que hablara con el cliente. ¿Por qué? Porque desde que tú hablas con el cliente, tú crees que el cliente cuando le enseñes lo que tienes te lo va a comprar. No. Pero eso no es así. No. Te enseñan ese funnel de ventas, que yo no sabía lo que era un funnel de ventas ni nada, si te dicen, no, es que tú has hablado con 10
10 hacen así y se lo piensan y quedan 5 que te dicen, háblame un poco más de esto. Sí, y de los 5 y de esos te quedan 5, 2. en realidad a quien le queda presupuesto de bolsillo para comprártelo es 2 o 1 con suerte, o a veces incluso ninguno. Hay el periodo de decisión, o sea, de esos 2 Claro. va a haber uno que tarde más en decidir si es que dice Eso que es. sí o que Si no. es que dice que sí. Y luego está, pues eso, y es administración, y entonces ya es con presupuestos, y es en qué fase del año has hablado, y entonces se convierte en esto y dices, pero es que ahora tengo todavía 10 meses hasta que me diga que, es decir, hasta que ejecute la compra, y yo ahora podría estar desarrollando durante estos 10 meses. Porque el cliente hasta que no compre no obtiene el producto y tú tienes tiempo para esto, pero no has tenido equipo para contactar con él. Ya. Entonces, esos son los pasos que daría para atrás, pero eso solamente te lo da la experiencia. Es decir, eso te lo da haberlo vivido ahora, es el gran paso que daría para atrás. Saber utilizar bien los recursos que tenía, que no lo supe utilizar en su No, vida. y aparte no lo sabías, aunque estuvieras guiado, yo siempre digo lo mismo. Yo el mejor, mira que he hecho másters, pero el máster que más me ha servido ha sido el de mi propia empresa y de la quiebra y todo. O sea, yo siempre dije que yo aprendí que había un impuesto de sociedades cuando me llaman de la asesoría y me dicen, tienes que pagar tanto. Y yo, ¿qué es eso? Sí. Porque también, bueno, vamos a dejar ahí el libro abierto de... Muy importante tener un buen asesor, un buen contable, un buen abogado, que yo siempre lo digo. Pero sí que es fundamental, o sea, yo a día de hoy siempre digo que no tengo departamento de administración, que todo mi departamento de administración está en piloto automático, o sea, está todo, son automatizaciones, web, compras, emisiones de facturas, todo. Sí que hay un contable y hay un asesor detrás, pero claro, es que sin marketing ni ventas, que es la comunicación, no tienes nada. Sí. Y es quien de verdad te va a volver a introducir gasolina en tu motor. Claro, y siempre digo a la contra, ¿eh? O sea, tú puedes tener muy buen marketing y muy buenas ventas, que si el producto es una mierda, a la larga la empresa va a caer. Pero claro, tienes muy buen producto, pero no has trabajado en marketing y ventas o comunicación, y es como... Eso es. Nosotros, gracias a Dios, hemos solventado esa curva, pero sí, la hemos tenido. Hemos tenido un periodo en el que, por parte del cliente, de no dar el siguiente paso, porque está dentro del funnel, me refiero. Entonces, desde que lo has contactado, tienes ese periodo y yo digo, teníamos que haber empezado antes la maquinaria del marketing. Eso seguro. Bueno, y viendo, ya por terminar y no robarte más tiempo, viendo cómo ha evolucionado lo que parecía ser una idea en un campo de batalla, vamos a ponerlo así, que parece una película bélica, pero lo que viene siendo una idea de tu día a día de hoy, una empresa desarrollada, ¿cómo miras hacia el futuro y cuáles son, digamos, cómo crees que va a evolucionar la comunicación de tu empresa cara al futuro o cómo será la comunicación de una empresa de drones cara al futuro? A ver, creo que los drones van a coger bueno, ya están cogiéndolo, ¿no? Y van a coger un papel fundamental en nuestro día a día, es decir, todo lo que es repartos de última milla, todo lo que... La automatización que dices tú que haces con la compañía es la automatización en los transportes, ¿no? O en la sensórica. Entonces, es lo que va a pasar con el mundo de los drones. Drones, se habla así de los vehículos aéreos, pero también los hay terrestres, que ya está por Vigo funcionando el coche autónomo, y los hay acuáticos, es decir, y también están trabajando en nuestra ría, ¿no? Nuestra compañía, yo ahora mismo estamos luchando y estamos trabajando muy fuerte en eso, es en cambiar lo que decíamos del estado del arte, ¿no? Es decir, es cambiar el uso de esos sistemas que trabajan en una emergencia. Lo que queremos es empezar a sacar de la ecuación el riesgo de las vidas humanas, ¿no? Es decir, todo eso que va tripulado y se pueda, es decir, sabemos que todavía el trabajo que hacen muchos helicópteros no se puede quitar, pero todo aquel que puedas no tener una persona que están muriendo anualmente cientos de personas, ¿no? A nivel del mundo, a nivel global, queremos empezar a trabajar con el mundo de los drones. Es un sector en el que nosotros ya creo que dimos la primera patada. Todo el mundo está más metido en el ámbito ese de, pues eso, de reparto de última milla, se llama Urban Space, es lo que se habla aquí en Europa, con lo de las ciudades inteligentes, etc. Y nosotros estamos en un nicho en el que no es un mercado tan global, tan grande, como pueda ser, pues eso, Amazon. Al fin y al cabo, si hablamos los números de todos los repartos que hay,
es brutal, ¿no? Incluso AliExpress, Sí. todos los repartos que hay a nivel global son brutales, pero nuestro mercado es de salvar vidas, es una operación Creo que es mucho más importante. para mí es fundamental. Entonces, creo que vamos por muy buena línea. La comunicación que tenemos que hacer es que tenemos que ser tan seguros, que hablábamos antes de la seguridad que tenemos que dar, pues tenemos que ser tan seguros que nosotros sirvamos para hacer palanca un cambio normativo, porque claro, Importante. nuevas tecnologías requieren de un cambio normativo, una adaptación normativa, porque es algo que si antes no había vehículos autónomos, ahora hay que regularlo, cómo son esas paradas de los vehículos autónomos. ¿Haremos una parada de autobús para que ellos cojan gente y la dejen? ¿O van a parar en doble fila como hacemos nosotros sin querer a veces? No, pues habrá un cambio también normativo, ¿no? Entonces, esa es nuestra línea de trabajo y nuestra línea de hablar con los organismos, hablar con las organizaciones que velan por la seguridad aérea, y ya estamos en la fase de internacionalización, es decir, ahora ya estamos... Qué guay. Empieza en la lucha contra incendios forestales, es una de las líneas que nosotros tenemos, pero es Y que la dentro de las habías hablado emergencias, ayer. claro, dentro de las emergencias son muy amplias, DANAs, etcétera. No vamos a tocar el tema. Eso es. Entonces, dentro de la línea de las emergencias, la lucha contra incendios forestales, cuando en Europa finaliza la campaña estival, ¿no?, donde hay más índices de riesgo de incendios, en Latinoamérica, cuando finaliza en Europa, empieza en Latinoamérica, por el Ecuador, ¿no? Sí. Entonces, nuestro proyecto tiene esa vinculación de decir, si conseguimos que existe un concepto de operación con nuestra tecnología que se puede hacer, se reducen costes, se salvan vidas, etcétera, en Europa, cuando cambia el arco de estación y pasamos a Latinoamérica, se reproduce lo mismo que estábamos haciendo aquí y allí. Entonces, ese es nuestro camino, el de conseguir que las autoridades nos den soporte aquí, que es lo que estamos haciendo, tener escenarios reales, que es lo que también estamos haciendo ahora, es decir, validarlo. Software, nadie se lo cree si no lo ve. Es decir, yo si no veo que mi Excel rápidamente hago 3 cosas y me envía 3 facturas a este cliente, me recibe y 2 presupuestos cuando, a otro. o sea, nos pasaba lo mismo. Yo empecé a automatizar hace 15 años y la gente te veía raro, te decía, Eso ¿cómo sí. va a ir todo sin que hagas Confírmame nada? y ponme por si acaso una copia en mi correo, pues a ver qué le llegó al cliente, Sí. para estar seguro, Y ¿no? nosotros lo hacíamos. Yo decía, Eso no, es. copia para ver si Eso esto es, va. para comprobar. Es lo que todo el mundo hace, es Sí, decir, sí, sí. porque es software, no lo ves. Sí. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros, pero claro, ahora hay que ponerlo en el aire con aviones, ¿no? Entonces tenemos que hacer muchas demostraciones, pruebas. Las estamos cumpliendo y ahora vamos a centrarnos en este cierre de año en Latinoamérica. Claro, pero Iremos para es allí. brutal el proyecto que tenéis. Solo dejo una postdata. Ojalá evoluciones muy bien y ojalá tu empresa se posicione y las autoridades la apoyen. Me parece un proyecto de una evolución que tiene que ser, ¿sabes? Es como, yo qué sé, hay proyectos que la evolución tiene que ser porque va a ser una mejora a nivel de vida, a nivel de todo para todos. Entonces, ojalá pues dentro de 2 años o menos, o 1 año, te vuelva a sentar aquí y me hables de, oye, Iri, que ya estamos en tal, que ya estamos en cual, porque si lo que puede hacer vuestra tecnología y vuestro proyecto es no solo salvar a esos militares que están en operaciones especiales, protegiéndonos a nosotros, que no dejas de ser más o menos eso, a un Estado, cuánto podemos hacer por estas catástrofes o estas cosas raras que están sucediendo, como los huracanes que yo he visto últimamente, que yo no había visto un huracán en España en la vida, y se ha visto. Pues no digo evidentemente evitar el huracán, pero sí a lo mejor evitar o encontrar a personas en situaciones de riesgo. Que actualmente, es decir, estamos en una pequeñita parte de la zona de la catástrofe. Las administraciones están haciendo pruebas con nosotros para introducir helicópteros y drones de forma simultánea y así hacer búsquedas colaborativas. Claro, ya se está haciendo la prueba. Rápido. ¿Qué pasa? Lo mismo, es decir, las tecnologías primero se prueban en escenarios de laboratorio. Claro, no puedes arriesgar vida probando tecnologías. Eso es. Entonces nosotros ya en el escenario de laboratorio ya tenemos por así decir, el sello de aprobado y ahora estamos buscando escenarios reales. Hemos tenido en junio, tuvimos el helicóptero aquí en Nigrán volando de forma simultánea con un dron y ahora nos dieron esa ventanita y tenemos monitorización de helicópteros y drones que están pudiendo operar por primera vez de forma simultánea. Pensar que, y tampoco para no expandiros más, ¿no? Pensar que gracias a un uso como este, yo con los drones
no en las calles donde está pues, la mayor parte de pues, todo Sí. lo que vemos, el desastre, etcétera, pero sí pensar que la lengua de agua, hablando el caso en este caso de una riada, ¿no? La lengua toda del agua con toda la maleza ha arrastrado gente que las ha arrastrado hacia las zonas de los arroces, etcétera, ¿no? Incluso a la zona del mar, porque todo el agua desemboca en el Sí. mar. Entonces, lo arrastran con las ramas, ahí encuentras cuerpos. Yo estuve participando en el Dana de Orihuela en 2019, participé y encontramos personas, desgraciadamente sin vida, entre esos escombros, por así decir, de ramas, ¿no? Esa búsqueda que se hace ahora, tú puedes utilizarla rápidamente con drones, despliegas muchísimos drones, puedes hacerlos, y tienes como muchos ojos. Hace falta, por supuesto, gente a pie, porque Sí, en no, la tierra o hay que sea, la entrar. tecnología no quiere decir No, que no no. quita una a la otra, es decir, hace falta, es un trabajo colaborativo, es decir, lo que hago es que aseguro que en los caminos no está, en las zonas evidentes, rápidas, donde puedes ver con esas cámaras, lo haces rápido, y lo que hacemos con eso es que dejamos que los helicópteros se centren solamente en ir a esos puntos donde nosotros ya le identificamos que hay una persona y va a rescatarlo, donde hay una persona en silla de ruedas que puede tener necesidades, donde hay una persona que tiene diálisis, donde hay una persona que tiene que estar conectada a una máquina del aire, es decir, son personas de riesgo que tienen que ser extraídas porque no pueden estar en ese lugar porque no existe conexión, entonces tienen que estar en hospital, etcétera. Eso todo hay que extraerlo. Por tierra o agua, en este caso, no se puede, y nosotros lo que hacemos es intentar que todos los recursos sean lo más eficientes utilizando ese Rápido tipo de posible. tecnología. Entonces ahora estamos en una zona muy pequeñita haciendo esa prueba, es una prueba de ensayo real, y la idea es que si funciona, etcétera, pues se hagan los suficientes informes, etcétera, y desde ahí salga un procedimiento de trabajo Qué bueno. que sea seguro. Pues ojalá, bueno, Dios te oiga. ojalá. Ojalá. Pues muchas gracias, Rubén, muchas gracias por acompañarme y por haberte robado este ratillo. Y me gusta tener conversaciones, o sea, desde el primer día que te escuché en Vía Galicia dije, wow, qué proyecto. Es un proyecto con valores y con un propósito, y un propósito de ayudar. O sea, evidentemente tu compañía tiene que tener dinero porque tienes una plantilla y todos comemos y la nevera tiene que estar llena, pero te agradezco mucho